Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta última parte del tema 3 de la asignatura de Dirección de Empresas del grado de Contabilidad y Finanzas de la ULL. Soy Javier Mendoza y como siempre, pues en 10-15 minutitos, espero que este no me salga tan largo como el último del tema 2, vamos a acabar el tema 3. ¿Se acuerdan que el otro día nos quedábamos aquí, en el proceso de toma de decisiones, con esas 4 etapas que les comentaba? Hoy, para acabar el tema, lo que vamos a hacer es ir repasando cada una de esas etapas. Lo primero que tenemos que saber es cuándo empezamos a decidir, cuándo empezamos a definir el problema o una situación a la que queremos llegar. Esa situación tiene que estar percibida por la persona que ha de decidir, obviamente. También esa persona tiene que querer afrontar el problema y que tiene que tener la capacidad para comprometer los recursos necesarios. Dicho de otra manera, según Hellrieger y Skolum, la etapa de formulación de hipótesis tiene que confirmar si los síntomas obedecen o no a algún tipo de problema. La segunda cuestión que podemos plantearnos es, vale, ¿qué nos lleva a decidir? Pues tres cosas que tiene ahí, ¿no? Desviarnos de algún empeño anterior, por ejemplo, que aumenta el consumo eléctrico, incrementan gastos de representación, etc. Desviación del plan, ¿vale? Teníamos unas expectativas y no lo cumplimos. Por ejemplo, pues tenía la expectativa, imagínense que yo ahora dijera, pues según mi planificación tendríamos que ir por el tema 4 y me estoy desviando del plan porque estamos acabando el tema 3. Pues ahí tendría un problema, tendría que empezar a decidir. Y en tercer lugar, las críticas externas, ¿vale? Algo que nos lleve de los clientes o de los medios de comunicación, etc. ¿Problemas relacionados con eso? Pues que intentemos definir el problema en función de algo que ya ha pasado. Y que fijemos por facilidad, por comodidad, metas que realmente no respondan al problema que se nos plantea y que busquemos la solución de lo que está pasando, ¿vale? Del síntoma, pero no de por qué está pasando, de la causa que lo haya provocado. Una vez que tenemos identificado el problema, empieza la segunda etapa, que es la de recogida de la información. En esta etapa lo que intentamos es obtener la información que sea relevante para resolver nuestro problema. Pero claro, tenemos que tener en cuenta una serie de factores: el coste de esa información, cuánto tiempo tenemos, nuestras preferencias personales, acuérdense de los sesgos psicológicos que veíamos, el volumen de información que podemos captar, las fuentes a las que podemos acudir, etcétera, etcétera. Con lo cual es necesario definir cuatro variables, ¿vale? Cuatro variables intrínsecamente relacionadas entre sí, ¿vale? Que se relacionan entre sí. En primer lugar, la cantidad de información a captar. Y aquí se nos plantea el dilema de cuanto más información es mejor. Por ejemplo, si yo tuviera que resolver un problema, pues no lo sé, de comprarme un coche, que es una cosa que harán en la práctica, podría mirarme todos los catálogos de coches que existen, pero realmente a lo mejor eso lo que me lleva es a tener demasiada información y a no poder elegir. Para ello les recomiendo que se vean una charla TED de Malcolm Gladwell, ¿vale? Les pondré el enlace en el aula virtual, que habla precisamente de eso. En segundo lugar, tenemos que ver la calidad de esa información, no solo la cantidad, sino la calidad. En este caso, lo que tenemos que evitar es caer en lo que se llama la redundancia informativa, es decir, información que nos diga algo que ya sabemos. Eso nos va a implicar que tengamos que filtrar, que tengamos que depurar para encontrar la información de mejor calidad. En tercer lugar, tenemos el tiempo disponible para captar la información. No podemos estar toda la vida recopilando información. Hay veces que lo que hay que hacer es decidir. Hay que tener planes de contingencia, ¿vale? Si pasa algo, pero en general hay que poner un punto. En el día de mañana, cuando escriban su trabajo de fin de grado, su trabajo de fin de máster o su tesis, si quieren meterse en esto, que no sé si los recomendaría, pero es bonito. Habrá un momento que tendrán que cortar, ¿vale? Porque tendrán que presentarlo. Sobre todo con la parte de la tesis, que les puede llevar muchos años, pues es mejor llegar un momento, como hice yo, de decir, bueno, pues entrego esto y sobre esto construyo. Y por último, tenemos que tener en cuenta el coste del proceso de adaptación. ¿Eso qué significa? Pues que la calidad, cantidad y tiempo, ¿vale? Nos va a llevar a un mayor coste. Tenemos que determinar lo que estamos dispuestos a pagar y no solamente monetariamente por la información, ¿vale? Por llegar a una calidad concreta y en un tiempo determinado.
Una parte muy importante para tomar decisiones son los llamados criterios de valoración. ¿Vale? ¿Qué es eso? Pues como vimos en la clase pasada, si no me equivoco, lo que tenemos es pues los criterios, es decir, los parámetros sobre los que vamos a basar nuestras decisiones para saber que la alternativa que elijamos finalmente, recuerden que decidir es tomar una alternativa entre muchas, pues sea lo que pretende la empresa. A esta parte le doy bastante importancia. De hecho, en este archivo que pueden ver aquí, ¿no?, de posibles preguntas para el examen de dirección de empresas, pues como ven tienen esta del tema 1, ¿no? Y posteriormente, si fuéramos bajando para otros temas, pues tendrían las preguntas para el tema 3, donde verían, ¿vale? Donde pueden ver que pues los criterios de valoración suelen salir en el examen. Bueno, volviendo a los criterios de valoración, tendríamos que tener en cuenta el objetivo y los condicionantes. A medida que vayamos descartando alternativas, pues habrá que establecer también pues, esos criterios que no solo apunten a los objetivos pretendidos, sino que puedan ser además implementados correctamente. Esos condicionantes pueden ser de tres tipos: tecnológicos, restricciones técnicas, ¿vale?, hasta dónde puede llegar la empresa; de recursos, disponibilidad de cuestiones que tiene la empresa; o externas, ¿vale?, condicionados por el entorno al que se desenvuelve la empresa, de carácter social, legal, ético o económico. Por ejemplo, yo podría obtener mayor rentabilidad si utilizara trabajo infantil, pero obviamente, aparte de no ser ético, pues en la mayoría de los países, afortunadamente, no es legal. Entrando ya en otra de las etapas importantes, tendríamos lo relativo a las alternativas. En primer lugar, tenemos que formular las alternativas. ¿Eso qué significa? Pues desarrollar todas las posibles soluciones de ese problema sin excluir ninguna a priori, ¿vale? Ya veremos que posteriormente, obviamente, tiene que haber un filtro. Lo importante aquí es enunciar adecuadamente las opciones que tenemos y las consecuencias que pueden tener para la empresa. De manera más profunda, pues esa evaluación de las distintas alternativas se va a basar en estos tres factores que tenemos: la limitación de los recursos, la dificultad de acceso a la información y el tipo de información empleada, ¿vale? Cuanto más cualitativa sea, pues más subjetivos serán los elementos para decidir las alternativas, para formular las alternativas. En cuanto a la evaluación, tenemos dos tipos de técnicas, como ven aquí: cuantitativas y cualitativas. En cuanto a las cuantitativas, les he puesto simplemente los modelos simples, los que definen un único objetivo a alcanzar, que es donde se emplea una sola variable, ¿vale? Es una simplificación muy grande de la realidad, pero nos puede servir para empezar a comprenderlo. En los modelos simples tienen estos que tienen aquí, ¿no? Las técnicas de optimización, las técnicas del análisis coste-beneficio, los modelos en condiciones de riesgo, etcétera, etcétera. Es una cosa sobre la que no me voy a detener demasiado. Y en cuanto a los modelos complejos, son modelos que consideran más de un objetivo, emplean más de una variable y, según Bueno, que es una buena referencia, valga la redundancia, en el 96, existen estos tres. Probablemente hayan oído hablar bastante de la programación por objetivo. Les digo que es simplemente para que sepan que existe, pero no nos vamos a meter a analizarlo. Y por último, tendríamos también las técnicas cualitativas, es decir, técnicas más basadas en factores subjetivos, en factores de calidad que necesitan ser identificados, cuantificados, clasificados, y su impacto necesita ser determinado. Una vez que hemos evaluado las alternativas, el siguiente paso es la ejecución, ¿vale? Tenemos que seleccionar las alternativas. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que elegir la mejor de las alternativas, que a veces no es la más adecuada, pero como existen esa serie de limitaciones, pues es la mejor entre las que podemos elegir. Para eso tenemos que tener en cuenta las prioridades de la empresa, tenemos que tener en cuenta también los distintos métodos y tenemos que tener en cuenta los criterios que hemos aplicado. Si lo pusiéramos en una pirámide, pues tendríamos que combinar los recursos y presupuestos que tenemos, la comunicación que podemos hacer, la recompensa de esas alternativas, y todo ello tiene que estar coordinado por el liderazgo. El liderazgo es algo en lo que nos detendremos mucho en temas posteriores. Existen también una serie de motivos para no realizar esa ejecución, esa etapa que es la culminación del proceso de decisión a través de la puesta en práctica de la alternativa
que elijamos, asegurándonos, por supuesto, que funcione. En primer lugar, errores al aplicar los criterios. Hemos definido bien los criterios, pero erramos al aplicarlos. En segundo lugar, hemos detectado que falta alguna variable clave. En tercer lugar, se rompen esos acuerdos a los que podíamos llegar. En cuarto lugar, se producen cambios, yo qué sé, por ejemplo, una pandemia de un coronavirus, que alteran nuestros objetivos. Y por último, pueden surgir dificultades que no habíamos tenido antes en cuenta, ¿vale? Algunos factores mitigantes son los que hemos dicho anteriormente. La última etapa es la etapa de control, es la participación en la toma de decisiones de la empresa. ¿Quién decide? Y aquí tenemos autoridad versus legalidad. Es decir, una cosa es que yo tenga el poder para tomar la decisión, ¿vale?, de modo legal, y otra cosa es que yo tengo la autoridad moral para hacerlo, que me vayan a seguir. Podemos también tener en cuenta decisiones, un estilo de dirección, autocrático, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, básicamente. O un estilo de dirección que sea participativo, ¿vale? Se tarda más, pero los resultados suelen ser mejores. Y por último, hay que tener muy en cuenta la implicación. ¿Hemos logrado convencer o no a las personas que deben ejecutar esas decisiones de que es la decisión correcta? Y nada más, hasta aquí ha llegado el tema 3. Dentro de poco empezaremos el tema 4, casi la segunda parte de la asignatura. Espero que haya quedado claro y para cualquier cosa, ya sabes, están las clases, están las tutorías y muchas otras cosas más. Hasta luego.